Vamos a enfocarnos en los minutos que vienen en dar otro paso más y vamos a ver algo acerca del fruto que no falla, la parte del fruto que no falla. Sabes que el mundo actualmente se caracteriza, entre muchas otras cosas, por la ausencia de fidelidad. ¿Cuántos matrimonios prometieron ser fieles? Y hoy un matrimonio se establece con contrato. Mira, anoche escuchaba la historia de una pobre rica, la hija de Aristóteles, Onassis, que fracasó durante toda su vida siendo una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Y se casó no sé cuántas veces y los matrimonios no les llegaban a durar un año y medio, se volvía a divorciar vez tras vez y en el último hizo un contrato maravilloso. El tipo que se casó con ella le regalaron un buque de varios millones de dólares, así que los que se casaban con ella, varios hacían un buen negocio, ¿no? Conocemos matrimonios que se han establecido sobre contratos de conveniencia. Y hoy, básicamente, la gente dice así. Y es una frase muy sutil. Yo te puedo prometer ser fiel hoy, digamos, lo que puedo hacer, digamos, serte fiel. Pero la promesa de la fidelidad no abarca ya toda la vida. Y en esa declaración tramposa de decir yo te prometo ser fiel hasta hoy nomás. Es cierto, yo sé que voy a vivir hoy y no sé hasta qué hora hoy, porque no sé si está establecido que yo hoy me vaya de este mundo. Pero implícitamente esa frase tiene que ver con que estoy reconociendo de que en algún momento de mi vida yo puedo caer en la infidelidad. ¿Cuánta gente ha sufrido este tema? ¿Cuántos matrimonios han sufrido a causa de la infidelidad? Los políticos son infieles y mienten. Usted ahora va a encender la tele, la radio, va a querer ver un video de YouTube y los políticos nos mienten. Son infieles. Ninguno, como dicen ellos, resiste un archivo. Porque van de un lado para el otro y se traicionan unos a otros. Es lastimoso el estado en el que el mundo de hoy se encuentra. Ahora, hoy vamos a hablar del fruto que no falla. El fruto que no falla se llama fidelidad. No falla porque es el fruto del Espíritu. Y no debemos olvidar que en este mundo en el cual nosotros vivimos, podemos vivir realmente siendo fieles. Fiel es algo que se lee de atrás hacia adelante. Yo prometo ser fiel hacia adelante, pero hay algo que va a definir si yo soy fiel o no, y es el futuro. Es decir, va a haber un momento en la vida donde yo voy a mirar hacia atrás y voy a saber si he sido fiel a mi esposa o no. Es decir, uno promete fidelidad, pero la promesa de la fidelidad es una cosa y la fidelidad concretamente es otra. Se respalda con una vida, con una trayectoria que sea consecuente con mi declaración. Entonces, difícilmente podemos encontrar personas en las cuales podemos confiar. Pero la palabra de Dios nos habla de que los cristianos, hijos de Dios, perdonados por la sangre, limpiados por la sangre bendita del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, debemos ser personas confiables. Y de esto se trata la parte del fruto que nosotros vamos a ver. Así que voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Y nos vamos a detener en el momento donde Pablo llega a esta frase. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Y hasta ahí llegamos. Podemos tomar asiento. Ahora, a simple vista, cuando lees alguna otra traducción de la Biblia, especialmente las nuevas traducciones de la Biblia, encuentras de que cuando llega el texto bíblico hasta este punto, vierte no con la palabra fe al español, sino con la palabra fidelidad. Entonces, la pregunta que cae de maduro es, ¿acaso se trata de fe o se trata de fidelidad lo que Pablo está diciéndonos aquí? ¿Se trata de una cosa o de la otra? Y la respuesta básicamente está en que esta palabra en el idioma en que Pablo escribió, en que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, puede traducirse de las dos maneras, de una forma activa y de una forma pasiva. Es decir, por un lado, podemos creer lo que Dios ha revelado en su palabra porque Él es verdad, porque Él es verdadero, porque su palabra no fallará y podemos descansar nuestra vida por fe en la verdad de Dios. Pero por otro lado, esto también puede tener que ver con ser nosotros, vos y yo, fieles a una persona, a una promesa. Entonces aquí ya no estamos hablando de una fe que uno deposita en algo o en alguien, sino en la cualidad que me distingue a mí como ser fiel. Fiel es aquello, entonces, que llegas a corroborar con tus hechos. Y esto me encanta porque fiel o fe o fidelidad, ¿qué cosa distingue a un hijo o a una hija de Dios? Me encanta esto porque vos y yo somos fieles a lo que nosotros creemos. En donde vos depositas tu fe, en lo que vos crees, eres fiel. Te juegas hacia eso. Pones tu tiempo porque crees en eso. Inviertes tus recursos porque crees en eso. Tus relaciones están fundadas en lo que crees. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. La fe, entonces, que se desarrolla, se transforma en fidelidad. Por tanto, es inverosímil, una locura, pensar en creyentes que no sean confiables. ¿Te ha fallado alguna vez alguien? ¿Has tenido contacto con alguien que dice que es un hijo de Dios y es una persona, un falluto? ¿Una persona que no es digna de confianza? Entonces, fe o fidelidad. Yo diría que ambas cosas, porque el que dice que cree en el Señor Jesucristo debe ser alguien que desarrolla su fe hasta el punto, no él mismo, sino la acción de Dios lo hace confiable. Una persona digna de crédito. Una persona que va a cumplir con sus responsabilidades, a cumplir con su matrimonio, a cumplir con su trabajo. Es ético en lo que hace, en lo que propone. Es una persona en la cual te puedes apoyar, alguien que no te va a dejar en el medio del río, y no por ser un amigacho más, sino porque realmente es digno de toda confianza. Ese es un hijo, una hija de Dios. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, cuando alguien te muerde porque ve en vos un fruto, ¿gusto a qué siente? ¿Siente gusto a fidelidad? Cuando tu esposa o tu esposo se acerca a vos y te muerde, porque dice, qué rico fruto este. ¿Muerde y saborea fidelidad? Entonces, tú eres fiel en aquello en lo que crees. En otras palabras, el teólogo Francisco La Cueva decía que si bien nosotros no somos salvos por obras, las obras justifican la fe que justifica al pecador. No soy salvo por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y lo que se presenta aquí en el libro de Gálatas, lo que se llama en la teología el Sitzleben, el hábitat del texto. ¿Cuál es el hábitat del texto en Gálatas capítulo 5? Que acabamos nosotros de leer.
Pablo les dice en el versículo 16, les digo a ustedes que anden por el Espíritu. El problema es que ellos estaban dejando de mirar a Cristo y estaban mirándose unos a otros. Y como se miraban unos a otros, empezaban a comerse unos a otros. Y estaban empezando a caminar por sus propias fuerzas, y lo que va a producirse al caminar en las propias fuerzas es lo que Pablo va a describir acá como una fábrica, una carnicería, una fábrica de cosas que habitualmente nos dejan evidentemente en una situación de infidelidad. Cuando nosotros leemos lo que constituye el obrar de la carne, lo vemos allí de esta manera. Lo que yo hice acá es poner las palabras que Pablo dice que nosotros cuando intentamos hacer las cosas nos salen. Y puse en color rojo y amarillo todo el listado que Pablo pone en Gálatas capítulo 5, que es lo que te sale naturalmente a hacer. Al lado puse cómo otras versiones en español vierten esas mismas palabras. Y entre paréntesis puse algunas cosas que son derivaciones muy globales de lo que me pasa a mí en mi vida y lo que yo veo al tratar con otra gente. Entonces, el ejercicio que yo te voy a pedir es que leamos esto y te puedas identificar con algo de esto. Después te voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, pone al fruto del Espíritu como una obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, en medio de un terreno en el cual se producen muchas cosas que son las obras de la carne. Y estas son: adulterio. Tiene que ver con el engaño emocional, tecnológico o sexual a tu esposo o a tu esposa. Fornicación. Esto implica el uso de la pornografía. Saben ustedes que el 70% de la pornografía actualmente está destinado a las mujeres, porque casi el 100% de los varones hemos caído en la pornografía. Ya nos descuentan a nosotros con eso. La sensualidad, vestirse de una forma inadecuada. ¿Vestirse para provocar a quién? Pregunto. Si eres una mujer casada, ¿a quién quieres llamar tu atención? La sensualidad, las pasiones impuras, relaciones sexuales prohibidas. También Pablo habla acerca de la inmundicia, de vicios varios, traduce otra versión. Y esto implica toda clase de suciedad, desidia, falta de higiene personal. O sea, un sucio, cochino. Hay que bajar un poco los decibeles porque viene bravo Pablo con esto, Idolatría. Ay. No, pero yo no le rezo a ningún santo. Yo no tengo ninguna virgencita en casa ni ninguna estampilla. La idolatría es todo lo que suplanta la supremacía de Dios en nuestras vidas. Y pongo aquí algunas implicancias que pegan fuerte, pero son una realidad en el trato pastoral que uno tiene con la gente. Por ejemplo, la adoración de la familia. La adoración de los hijos. A mi hijo no me lo toques, porque este Dios me lo dio. Y ya sé que Dios te lo dio, pero no puede nunca ocupar el lugar de Dios. La adoración del dinero, la adoración del trabajo, trabajar más y más. Hechicerías, dice Pablo. Otras traducciones ponen brujería, superstición. Entonces, algunas implicancias de esto tienen que ver con sortilegios. ¿Qué es lo que son los sortilegios? Toto, loto, quiniela, bingo, raspadólar, cábalas, juegos ocultos que tienen que ver con tirar el cuerito. ¿Vieron? Hay mucha gente que va y que tira el cuero.
Si nosotros cobráramos acá por las oraciones que hacemos, hay mucha gente implicada en esto, que juega la quiniela para ver si hay un golpe de suerte que le acompañe. Pablo también habla de las enemistades. Uno dice, bueno, yo no ando con las hechicerías. Pero Pablo sigue diciendo en una coma, enemistades. Y esto, en otras traducciones, habla de alimentar el odio, la hostilidad. Y tiene que ver con la comparación con grupos exclusivos, con la discriminación. Vos te das cuenta cuando una persona es más, tira más a un grupo. No todos tenemos que llevarnos, no tenemos que ir todos a todos lados siempre juntos. Eso es natural. Esa es una de las tensiones que luchan los adolescentes especialmente. Pero mucha gente grande también lucha con eso. Saluda a gente que es de su perfil y a otra no la saluda. Se vive comparando. Y esto implica grupos exclusivos y cerrados. Pleitos, dice Pablo, otras traducciones promover peleas, buscar razones donde no las hay. Yo no sé, pero tengo que estar siempre peleado con alguien. Porque si no parece que no tiene razón mi existir. Celos. Otra traducción pone egoísmo y yo pongo aquí amargura y rencor. Hace una semana vi a una persona, la estuve observando durante 20 y pico de minutos. Ella no se dio cuenta que la vi. Porque yo la estaba mirando desde un lado donde era inaccesible. Porque me cautivó el nivel de amargura que tenía. Me cautivó el nivel de rencor que le brotaba por los poros. Sin poder saludar a nadie, sin poder hablar con nadie. Tristísimo. Sola. Manoteando y comiendo porque era lo único que tenía que hacer en esa noche. La Biblia también menciona a las iras. Otras traducciones ponen enojos, arrebatos de furia. ¡Ay! ¡Ay, que te voy a agarrar! Yo no tengo que ver con la hechicería, pero sí me enojo. Y muy a menudo. Y esto tiene que ver con enojarse por todo, ser muy susceptible. ¿Viste cuando te dicen, vos te enojas por todo? ¿No se te puede decir? No se te puede tocar, mi viejo decía, no se te puede tocar ni con una vara de 200 metros. Porque salta la bronca. Contiendas, dice Pablo, se traduce como ambición egoísta. Y esto tiene que ver con los desaires. Quitar el apoyo a lo establecido. Ojo con esto. Acá también hay implicado esto. Los desaires, ¿viste? Vos directamente como que te lo sacas de encima. Le haces un desplante a esa persona. Entonces, estás generando con tu ambición egoísta, quitando el apoyo a lo que se ha establecido, contienda. Y eso merece una acción disciplinaria de Dios. Tené cuidado. Las disensiones es un paso más avanzado a esto. Se traduce como divisiones y partidismos. ¿Por qué? Porque hablamos con discusiones inconducentes, es decir, discutimos y no llegamos a ningún lado, discutimos por discutir. Y lo peor de todo es la indiferencia. Le quito el saludo a esta persona. Y yo sé que si no lo saludo, se la tiene bien merecida. Y es eso, la indiferencia, como un veneno que pensamos que el otro se lo está tomando, pero la verdad es que me lo estoy tomando yo. No nos equivoquemos. También habla la Biblia de herejías. También la Biblia habla de envidias. Se traduce, no se traduce, tiene que ver las envidias con la hipocresía. Y pongo esto de una forma muy especial, porque nos parece a nosotros muy lindo llorar con los que lloran. A mí me resulta muy fácil llorar con los que lloran. ¿A vos? Ahora te pregunto, ¿reír con los que ríen? Ay, cuando alguien se compró el auto que vos querías, cuando alguien tuvo el premio laboral y vos hace mucho que la venís pedaleando y pedaleando y no te pasa nada, y el otro ríe y vos
Nos es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Y eso de alguna forma es enmascarar lo que se llama envidia. Homicidios, y esto tiene que ver con rencor, violencia, borracheras. Acá hablo de, se traduce también como fiestas, y yo pongo fiestas en deshoras, y es porque me estoy poniendo un poco más viejo. Llega un determinado punto del reloj que me molesta tener que ir, me cansa, a fiestas a deshoras. Pero hay gente que son como los murciélagos, parece que viven de noche nomás. Y de día, ni laburan, ni estudian, ni trabajan. Duermen. Estoy siendo tranquilo y pasivo. Glotonería. Ay, ¿a quién no le gusta comer un locro? Las glotonerías. Desesperados por engluir. Y orgías tiene que ver con desenfrenos sexuales y algunas otras cosas más. Yo te pregunto, dije un minuto que íbamos a pensar en esto, no sé cómo vamos a hacer para reducir todo esto, porque tenemos que hablar de la fidelidad. Te voy a pedir ahora que lo mencionamos a todo el cuadro completo, que pensés con qué te identificas con todo esto. Yo no voy a ver ninguna mirada, ni ningún gesto, ni ninguna nada. Te voy a pedir que te identifiques con algo de esto. Así que tómate ahí un minuto para leer. ¿Está? ¿Qué significa que vos tenés una lucha con eso? ¿Significa que estás siendo una persona fiel? Pregunto. ¿Significa que estás siendo una persona fiel? Si te está venciendo. Si a mí me deja abajo de la mesa. Si vos supieras lo que la gente dice de mí, no es nada. Si supieras lo que realmente hay en mí. ¿Quién puede ser acaso fiel entonces? Esa sería la pregunta. Y entonces, aquí, Pablo dice que el fruto del Espíritu, mientras nosotros nos miramos a nosotros mismos, la fábrica que produce en nosotros es esto. Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, el Espíritu Santo controla nuestra vida. Y esto comporta la palabra andar. Dice Pablo, yo les pido que anden en el Espíritu. Comporta una docilidad. Anda por donde el Espíritu te vaya guiando. Si vos vas por tus fuerzas estás pretendiendo serle fiel cuando te cuesta ser fiel a tu esposa. Cuando te cuesta ser fiel porque tenés ambiciones desmedidas, sos una persona envidiosa. Y cuando por tus fuerzas decís, yo soy una persona infiel en esta área, pero voy a quitar este fruto y voy a empezar ahora, a partir de ahora, a ser una persona fiel. Estás cambiando chicha por limonada, porque el problema no está en cambiar una cosa por la otra, sino en ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que estás por tus propios medios tratando de ser una persona fiel. La raíz de todo esto es lo que vamos a ver ahora. Depender del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, yo quiero mencionar 2 o 3 cositas. Porque Dios sabe que estás luchando con eso. Dios sabe que te está costando serle fiel. Dios sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y Dios sabe que estás empeñado y empeñada en cambiar, en ser una mejor persona. Y vez tras vez, esfuerzo tras esfuerzo, todo cae y viene la frustración. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Cómo podemos nosotros tener esto en nuestra vida? ¿Cómo si alguien se me acerca y huele a carne o huele al Espíritu de Dios, a fidelidad? ¿Cómo? En primer lugar,
recordando de que la fidelidad es personal. Y voy a ir rápido con esto, la verdad que tendríamos muchísimo para avanzar, pero la fidelidad no es una piedra, no puede ser fiel a otra piedra, ni una planta es fiel a un mono. La fidelidad comporta a una relación entre dos personas. Y esto implica de que nadie más que yo, nadie más que vos puede ser fiel o infiel. ¿En relación con quién? Lo que Pablo está mencionando aquí, básicamente, tiene una perspectiva horizontal. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con algo vertical. En mi relación con Dios, que es nutrida desde mis raíces por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿en relación con quién? Nadie será fiel por mí. La fidelidad es personal. Nadie te puede reemplazar un minuto ni 10 segundos para ser fiel por vos, ni por mí. Porque la fidelidad es personal. Ahora, ¿en relación con qué? En relación con Dios. Ahí está el punto. Si yo quiero cambiar mi forma de proceder horizontalmente, voy a fracasar. Porque el pecado no es, la solución no está en cambiar ese fruto y pegarle con cinta scotch al árbol de mi vida otro fruto que sea más o menos bueno. El tema es un tema de raíz. Y esto implica una cosa, que somos motivados a la fidelidad porque Dios es fiel. Mira lo que dice allí el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 7. Yo te voy a pedir que me sigas con atención, porque quiero mencionarte unas cositas nada más, para que tengamos este concepto claro. Versículo 9, dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Es decir, la relación con Dios es motivada porque Dios es fiel. Él sabe que nosotros no podemos serlo por más que nos esforcemos. Pablo, el Antiguo Testamento utiliza la palabra emet para decir que Dios es fiel y es fiel hasta 1000 generaciones, porque su amor no depende de sus emociones, su amor depende de su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para asegurar que todo lo que ha dicho se va a corresponder con la realidad. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmos 33:4, versión Dios habla hoy. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. Y me llama la atención que esta palabra emet, fidelidad, tiene que ver con estabilidad. Por eso en el libro de Deuteronomio al final, Moisés va a decir que él, o sea, Dios es, ¿qué cosa? Una roca inconmovible. Y va a utilizar esta palabra. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Dios es fiel. Y cuando la palabra emet está allí, está diciendo Dios es emet, Dios es fiel. Y utiliza una forma de graficarnos a Dios. Y dice, Él es roca. Y esto tiene que ver con la estabilidad. La persona fiel es una persona estable. Mucho más en el libro de Éxodo, cuando había una batalla entre el pueblo hebreo y otros, Moisés, el líder del pueblo de Israel,
en momentos levantaba sus manos y cuando se cansaba, ellos veían que el pueblo perdía la batalla. Ustedes sabrán bien que la solución que se le dio al tema era sostenerle las manos, ¿a quién? A Moisés. Porque cuando él bajaba sus manos, el pueblo todo perdía. Ahora, maravillosamente, la palabra de Dios nos dice allí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, lo que hicieron. ¿Saben ustedes lo que le hicieron a Moisés para que sus manos estuvieran levantadas y estuvieran estables y el pueblo tuviera victoria? Le pusieron 2 piedras abajo. O casualidad, el texto bíblico habla de que las manos de Moisés eran manos emet, manos estables, porque estaban fundadas en la roca. Esas manos no podían bajar y el pueblo tenía la victoria porque estaba descansando en la roca. Eran manos confiables que daban victoria. Así que los brazos de Moisés se mantuvieron emet. Y esta es la imagen principal que yo quiero que rescatemos ahora. La roca tiene que ver con la estabilidad y la estabilidad tiene que ver con la fidelidad. Mucho más aún, emet está vinculado etimológicamente con una palabra que muchos de nosotros decimos todos los días y es la palabra amén. Cuando oramos y decimos amén, estamos diciendo que así sea, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios estable, constantemente bueno y fiel hacia nosotros y que todo lo que nosotros te pedimos, tú lo vas a hacer. Es decir, el concepto fundamental por el cual vos y yo somos motivados a ser fiel es porque Dios es fiel, porque Él es digno de poder apoyarse en Él. Ahora, ese concepto Dios lo quiere transmitir a cada uno de los que creemos en el Señor Jesús. Quiere Él que vos y yo seamos personas estables, alguien en quien podamos confiar, personas dignas de confianza, alguien que vos sabes que te vas a apoyar y no te va a defraudar. De allí el desafío. Por eso la pregunta es imposible de responder. ¿Quién puede ser fiel por sus propios medios? Nadie. Porque nuestra tendencia es a lo que veíamos recién, cuando nos miramos unos a otros. Ahora, quiero recordar, cuando al grupo inuit, que son esquimales, se les estaba traduciendo la Biblia, no podían encontrar una palabra con la cual traducir la palabra creer. Entonces iban caminando un traductor del equipo con uno de estos esquimales. Iban caminando y llegó el momento de atravesar un río frío del Polo Norte. Entonces cuando atravesaron el río frío del Polo Norte, vieron allí el traductor que había peligro. Entonces el esquimal le dijo al traductor, no hay peligro, porque yo sé que ese río tiene una alta capa de hielo y puedes poner allí tu paso y no te vas a hundir. Y allí el traductor dijo, esta es la palabra para poder traducir creer. La palabra entonces es que el Espíritu Santo quiere que vos y yo seamos personas en las cuales se pueda depositar un peso y no te puedas hundir, porque eres estable. Es colocar un peso enorme y entero en alguien y esa persona no se va a hundir, porque es estable. Entonces, la fidelidad es personal. Esa es una determinación que vos y yo tenemos que tomar ante el Señor. Y es personal porque Dios es fiel. Ahora, la segunda cualidad que yo veo aquí en el fruto del Espíritu también implícitamente es que además que la fe es personal, que es insustituible, es que la fidelidad es poderosa. ¿Por qué? Porque somos marcados, porque la fidelidad tiene un peso que imprime una huella en otras personas. Cuando un matrimonio es cortado por falta de fidelidad, hay una gran marca.
Y va a ser esa la crisis que nunca terminará, incluso mucho más profundamente para los hijos del divorcio. Tremendo. Como vemos los impactos psicológicos, ni hablar de los espirituales, en los hijos que están pasando y padeciendo los problemas en una pareja. ¿Por qué? Por la infidelidad. Ahora, ¿por qué decimos que la fidelidad es poderosa? Y voy a mencionar aquí algunos elementos que vemos positivamente en algunos personajes del Antiguo Testamento por los cuales nosotros decimos de que la fidelidad es poderosa. Primero porque la fidelidad, como Eliezer cuando le fue a buscar novia para su patrón Abraham, él podría tranquilamente haberse evadido de la situación y al no tener más que hacer se podía quedar con parte de su herencia. Sin embargo, él fue fiel. Y la fe de Eliezer, el siervo de Abraham, lo impulsó a ser fiel en buscarle esposa al hijo de su señor, convirtiéndose en un ejemplo de confiabilidad. Génesis capítulo 24. También la fidelidad tiene que ver con la honestidad, porque la fe fue lo que le impulsó a José a mantenerse honestamente cuando estaba en una situación donde nadie lo veía. Nadie lo veía. Y se tuvo íntegramente puesto de pie. ¿Por qué? Porque era consciente de que un Dios que todo lo ve estaba donde estaba él. Y por tanto, el Señor prosperó a José en la cárcel, prosperaba. Y lo pusieron en la casa de Potifar, prosperaba. Y lo pusieron en el palacio del faraón y prosperaba. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba desarrollando su fe en fidelidad de una forma honesta. Y cuando llegó el punto culminante en su vida, los minutos en los cuales él podría haber quebrado todo su futuro, cuando la esposa de Potifar lo incitó, en ausencia del general, a tener un touch and go, José se sostuvo y fue honesto. También la fidelidad se nota en la integridad. Cuando Daniel, otro joven del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, ve los sueños del rey Belsasar, se le ofrecen algunos vestidos y algunas cosas como una especie de soborno, porque nadie le podía interpretar los sueños al rey. Después lea Daniel capítulo 5. Y él se sostuvo siendo íntegro, no aceptó eso. Y cuando lees el capítulo 5, lees que una de las cosas que pasó con el rey, y que él se las tuvo que decir al rey de frente, Mene, mene, tekel uparsin, decía la pared. Una de esas frases que el rey había soñado y que nadie las podía interpretar, era que Dios lo había pesado al rey, pero lo había hallado falto de peso. Tremendo. Y Daniel fue una persona íntegra, leal como Jonatán con David, siendo hijo de un padre que lo odiaba a muerte, que lo persiguió por todos lados para darle muerte porque tenía una envidia hacia David tremenda, Saúl. Sin embargo, su hijo Jonatán, primer libro de Samuel, capítulo 18, fue fiel y fue leal. Y muchos más podríamos hablar de la tenacidad, la determinación de Jeremías, cuando él se sostuvo predicando a un pueblo que Dios le había dicho: vos le vas a tener que ir a predicar a un pueblo que no te va a escuchar. Le vas a tener que decir cosas y el pueblo no te va a escuchar. Y a veces que él sentía que se caía en 1000 pedazos y se volvía a levantar, porque la palabra de Dios lo sostenía. Ahora, ¿por qué es poderosa la fidelidad? Porque marca positivamente cuando una persona es confiable, es tenaz, es honesta, es una persona digna de crédito. Ahora, cuando pasa lo contrario, estamos en problemas. Cuando lees la Biblia, por ejemplo, hay 3 áreas fundamentales en donde la fidelidad debe
prestarse con suma atención. Primero, son las tres con la letra F. Primero, la familia. Ya hemos hablado de eso. Segundo, las finanzas. Lucas capítulo 16 habla de eso. Fieles en las finanzas. Y ya en lo que viene del año vamos a hablar de cómo administrar nuestro dinero de forma que Dios le agrade. Ya lo vamos a ver a ese tema. Ahora no. Pero nosotros debemos ser fieles en la administración de nuestras finanzas. Y esto implica ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No robarle a Dios. Y les puedo garantizar, hermanos, haciendo un paréntesis aquí con esto, que cuando uno es fiel en lo poco, pero a la forma de Dios, dar con fidelidad, porque el dinero no es un fin, sino que es una ventana que muestra de cómo sos adentro tuyo, Dios bendice al dador alegre. Y aún en medio de la crisis, cuando la hiperinflación nos amenaza, cuando los políticos nos mienten, cuando el dólar blue puede llegar a 800 o a 1000, a 2000 o a lo que sea, Dios no va a dejar faltar a los suyos porque Él lo prometió, pero andemos fielmente en ese asunto con Él. Y no falte alimento en mi casa, dice el Señor. Y ustedes van a ver cómo les voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar en ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Sea fiel en sus finanzas con el Señor. Y uno dice, ¿y por qué en el trabajo no me va bien? ¿Y por qué me llega cada vez la boleta más cara? ¿Y por qué me echaron del trabajo? ¿Y por qué no me rinde? Sencillamente, porque hay infidelidad como raíz en la administración de los recursos con Dios. Y la tercera F, las filiaciones. Las asociaciones tienen poder. Asociate con personas que sean fieles en la vida, que te eleven. No te asocies con personas. Y esto no es discriminación, esto es discernimiento espiritual. ¿Me entendés lo que te digo? Sé pícaro. Decirle al Señor, Señor, guíame a personas que me eleven espiritualmente. Cuando David iba a tener el primer día de su reinado, Salmo 101, él establece en un cántico, ese salmo es maravilloso leerlo. Y dice él, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Así dice. Así que cada vez que inaugures algo, una etapa nueva en tu vida, asóciate con personas fieles que te eleven. Pon tus ojos en personas fieles. Esas personas te van a ayudar. Las asociaciones en la iglesia, ni que hablar. La Biblia nos habla a nosotros como mayordomos y dice la Biblia que Dios espera de que cada uno de los mayordomos seamos hallados fieles. ¿Vos te imaginás el día cuando nos encontremos cara a cara con el Señor y nos ponga la balanza? Y nos pueda decir, Fernando, ¿sos hallado? Falto. Tremendo. Pero Dios quiere decirnos a nosotros al final, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia habla de el dar fielmente, del dar la palabra de Dios de una manera fiel. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Oren por nosotros, decía Pablo, para que corra la palabra de Dios, para que impacte a la sociedad, porque hay muchos que no son de la fe, decía Pablo, no son fieles. Y la fidelidad abarca en la iglesia a hombres, a mujeres, a jóvenes, a los ancianos, de edad, también de oficio, que han dejado de ser ancianos, pero siguen siendo una marca para la iglesia por su fidelidad. La gente los sigue viendo. Y aquí tenemos a 5 de personas que han sido ancianos de nuestra iglesia. Y están aquí, excepto Daniel, que está enfermo. No está enfermo, está recuperándose. Y no porque ellos hayan dejado de serlo, la gente no lo sigue viendo. Y dice la Biblia, miren cuál ha sido el resultado de su fe e imítenlos. Tanto tenemos para hablar de esto. Pero quiero terminar
con un último punto. ¿Cómo entonces va a ser posible la fidelidad en mi vida? Dijimos entonces que la fidelidad es personal, la fidelidad es poderosa porque marca, y la fidelidad es posible, pero no es posible por mis propias fuerzas ni por las tuyas, es por la fuerza del Señor. ¿Sabes qué es? Esto implica que somos modelados en la fidelidad por el poder y por el perdón de Dios. Es como el teléfono. Este es un super teléfono, marca Samsung. Pero este teléfono, si está descargado, por más que sea un super teléfono, ¿te va a servir de algo? No. En cambio, si vos tenés un Nokia 1100, de eso que le apretamos la gomita y te anda, ¿cuál te va a ser más útil? ¿Por qué? Porque tenemos el potencial pero no el poder. Y para tener el poder de ser fieles necesitamos estar conectados con la fuente que es fiel y que permanece por los siglos de los siglos. El testigo fiel y verdadero, el que no ha mentido, el que no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, el Hijo de Dios, Él es fiel. Así que esto se le llama fruto del Espíritu. Entonces está en tu posibilidad ser fiel. Eres potencialmente fiel. Somos potencialmente fiel, pero necesitamos el poder para ser fieles. En medio de un mundo que se debate entre la mentira y las propuestas que nunca van a cumplirse. En un mundo en el que unos engañan a otros y somos mentirosos. Somos personas en las cuales el poder de Dios puede hacer algo maravilloso, y es que seamos nosotros fieles, porque lo que el Espíritu Santo produce es un cristiano que es creíble. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos ser fieles, y porque aún así apuesta nuevamente en nosotros, en vos. Porque Dios dice en su palabra una maravilla. Bueno es alabarte, decía el salmista, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Por eso la fidelidad se lee de atrás hacia adelante. A la noche cantaremos de la fidelidad de Dios. Por eso la palabra de Dios también dice en el libro de Lamentaciones, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Y porque sabe Dios que eres débil, y yo soy débil como una hoja del otoño. Él dice en su palabra, 1 Corintios 10:13, no te ha sobrevenido ninguna carga, prueba o tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación y con la prueba la salida para que puedas soportar. Es este Dios que está implicado diariamente en tu santificación y en la mía. Que dice, al terminar la carta de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. Dios quiere hacer de vos una persona fiel, de mí una persona fiel. Es el producto del Espíritu Santo. Y es este Dios que cuando nosotros nos proyectamos hacia la eternidad, cuando Él nos pese en balanza y nos pueda hallar fieles o faltos, el que dice, te doy una nueva oportunidad ahora. Y si reconoces que estás cansado de luchar por tu fidelidad, tenés que empezar a bajar la guardia y a descansar en que yo pueda hacer de vos una persona creíble. Por eso dice la Biblia que si nosotros hemos
pecado, podemos ir a Él en confesión. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas dos frases y termino. No tomes a la ligera las cosas que parecen insignificantes, porque la fidelidad no es cantidad, la fidelidad es calidad. Así que podrá haber desalientos en tu vida, pero tu decisión está en rendirte ante el Señor y decirle: Señor, quiero serte fiel. Así que esta es una decisión de vida. El fruto que no falla, la fidelidad. Que aunque nadie te vea, y aunque nadie sepa, y nunca nadie te vea, y nunca nadie sepa lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes, vas a mantenerte estable, fiel. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? ¿Te cuesta no engañar? ¿Te cuesta? ¿Te reconoces una persona fiel o infiel? ¿Qué diría la gente al acercarse a vos? ¿Sos estable? Una persona en la cual nadie se podría apoyar. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? Yo quiero serle fiel. Y su fidelidad será una realidad en mi vida, por lo que Él pueda hacer. Es el Señor que murió, que resucitó, el que hoy está esperando que confesemos nuestros pecados a Él. Y le digamos: Señor, queremos serte una iglesia fiel, un matrimonio fiel. Yo sé que el tiempo pasó, pero espero que esto haya quedado claro. Fieles en todo, todos fieles, fieles en todo, fieles para siempre. No fieles un domingo cada tanto, fieles, porque el Señor